Muy buenas. Bueno, quería llegar a casa, pero no puedo esperar, no puedo aguantar. Hoy quería hablarte principalmente de una figura impresionante en la historia o en la mitología. Todavía no se sabe con certeza si se trata de un personaje histórico o, bueno, de la ensoñación de la mitología. Te quería hablar de Abraham, ¿de acuerdo? Pero vamos a retroceder un poquito. Te voy a contar voy a retroceder y a hablar de qué pasa desde que surge la civilización, ¿de acuerdo? Esta historia de Abraham está datada aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo, pero desde el 3500 pasan cosas. ¿Qué pasa? Bueno, en el año 3500 antes de Cristo surgen las primeras ciudades, ¿de acuerdo? En Mesopotamia, en Sumeria, Ur, Lagash, Uruk, ¿de acuerdo? Son ciudades-estado, no es un imperio, son ciudades independientes. Esto fue en el 3500 antes de Cristo. En el 3300 empieza la historia, comienza la historia del hombre con el nacimiento de la escritura, ¿de acuerdo? Los sumerios comienzan a escribir en tablillas de barro y ahí en ese momento empieza la historia. Todo lo anterior es prehistoria. En el año 3000 ya suceden varias cosas en distintos lugares. Principalmente estamos hablando de Mesopotamia y de Grecia, ¿de acuerdo? Que es donde están, bueno, y de Egipto, por supuesto, que es donde están los núcleos de civilización más importantes. En Mesopotamia, ¿qué ocurre en el año 3000? Bueno, pues estaban mandando, como digo, los sumerios, pero ya comienzan a aparecer los acadios, ¿de acuerdo? En el año 3000 antes de Cristo. Al mismo tiempo, en Creta se inicia la civilización cretense y al mismo tiempo en Grecia empiezan a surgir las primeras polis griegas, que también eran ciudades-estado, nada de imperio. En Grecia pues nunca ha habido realmente imperio, bueno, hasta que llegó Alejandro Magno, pero inicialmente nunca ha habido imperio, ¿de acuerdo? En Grecia ciudades-estado. Posteriormente pasamos del 3000 a.C. al 2500 a.C., 500 años después. Aquí empiezan a construirse las grandes pirámides en Egipto. Se habla en estas fechas del diluvio bíblico, ¿de acuerdo? Del diluvio que se narra en la Biblia. Aparecen los pueblos iranios, los pobladores del actual Irán, que posteriormente serían, bueno, pues dueños de medio mundo con el imperio que montaron en toda la zona de Irán, Irak, ¿de acuerdo? Hablo del imperio persa, el futuro imperio persa, y también en esta época se empieza a poblar la zona de Canaán, es decir, el levante mediterráneo, lo que es la actual Israel, el Líbano y la zona interior, ¿de acuerdo? Se empieza a poblar pues principalmente con pueblos semitas, con pueblos hijos, descendientes de Sem, que es hijo de Noé, ¿de acuerdo? Estos pueblos semitas van desde Arabia hasta que le había correspondido en sorteo a Sem en el reparto del mundo después del diluvio. Estos semitas se van a Canaán, ¿de acuerdo? También se van a Mesopotamia y otros se quedan en la propia Arabia. El caso es que todo esto sucede en el año 2500 a.C. y en el 2300 empiezan a cambiar un poco las cosas en Mesopotamia. Deja de tener mando los sumerios y nace el imperio acadio, ¿de acuerdo? El rey Sargón de Akkad, bueno, pues toma toda esta zona y nace el imperio acadio. En el año 2300 a.C., como digo. En el año, avanzando un poquito más, 2000, ¿qué pasa en toda la zona? Vale. En el año 2000, antes de Cristo, surgen la época en Creta. Estamos hablando de la época del esplendor, el esplendor de Creta, de la civilización cretense, ¿de acuerdo? Habían aparecido en el año 3000 a.C., bueno, pues ahora en el 2000 estamos hablando del esplendor de Creta, y recordemos que Creta es la cuna de la cultura europea, ¿de acuerdo?
todos venimos de ahí, de Creta, nuestra cultura viene de Creta. Bueno, pues en Creta estábamos hablando de una cultura en la que la capital era Knossos, había un palacio enorme, eran los reyes de la navegación en el Mediterráneo, con lo cual, pues bueno, estamos hablando del esplendor en el 3000 a.C., en el 2000 a.C., del esplendor de la civilización cretense, ¿de acuerdo? Pero también hablamos, y ya es de lo que quería hablar en el día de hoy, principalmente en el año 2000 a.C., de Abraham. Ya surge la figura de Abraham, que es una figura, pues bueno, fascinante. ¿Por qué? Porque Abraham sus padres, bueno, vivían en la ciudad de Ur, en Ur de los caldeos, y se dice, se cuenta, se narra, como digo, Abraham hasta donde yo sé, es una figura que no se ha contrastado su existencia histórica, pero que es posible que ya no sea un personaje mitológico, sino que sea un personaje histórico. Yo, bueno, lo dejo en el aire porque no lo veo contrastado, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que Abraham vio a un Dios que le dijo que abandonase Ur, la tierra de sus padres, y fuese a vivir a Canaán, al actual Israel, ¿de acuerdo? Por eso se llama lo llaman la tierra prometida, ¿de acuerdo? Habla la Biblia, bueno, de la tierra de leche y miel, ¿de acuerdo? Entonces, perdona que quite la notificación, entonces, bueno, pues Abraham fue a esta tierra, estamos hablando del año 1800 a.C., Abraham dejó todo y se fue con su mujer Sara y con su sobrino Lot desde Ur hasta Canaán. Lot se quedó en Sodoma y Sara y Abraham siguieron hasta Canaán, hasta Israel. Bueno, llegaron allí y ¿qué es lo que pasa? Que los judíos y los musulmanes se disputan esta historia. ¿Por qué? Porque los judíos dicen que Abraham a quien vio fue a Yahvé, pues al Dios de los cristianos y de los judíos. Y los musulmanes dicen que Abraham a quien vio fue a Alá, el Dios de los musulmanes, ¿vale? Por eso estos dos pueblos, los judíos y los musulmanes, y podemos hablar de los cristianos también, hablan de la tierra prometida y de que su Dios prometió a Abraham la tierra prometida, la tierra de Israel, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues, y ya tirando del hilo para más Inri, ¿qué pasa? Bueno, pues que Abraham tuvo varios hijos, uno fue Isaac y otro fue Ismael. Abraham tuvo a Isaac con su esposa Sara, Abraham tuvo a Ismael con una esclava, con Agar, me parece que es el nombre, con Agar, y por eso se dice que Isaac es el padre de los hebreos, de los pueblos hebreos, e Ismael es el padre de los pueblos árabes, ¿de acuerdo? De los pueblos árabes. El caso es que Abraham, que fue quien recibió el mensaje de Dios, del Dios cristiano o hebreo, o del Dios musulmán, de ir a la tierra prometida, pues fue a la tierra prometida. Allí tuvo dos hijos, ¿vale? A Isaac, como digo, es el padre de los pueblos hebreos y cristianos, e Ismael el padre de los pueblos árabes. Posteriormente a Ismael y a la madre de Ismael, a Agar, los mandó a Arabia y allí, pues bueno, los mandó a la Meca, a donde está hoy en día la Meca, y por ahí va ese tema, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que por el hilo de los pueblos hebreos, de los judíos y de los cristianos,
Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, que posteriormente cambió su nombre por el de Israel, y Jacob tuvo muchos hijos, como ocurría en esto, porque aparte de todo vivían 200 años, y entre esos hijos que tuvo, pues tuvo a 12, que son las 12 tribus de Israel, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la historia de Abraham del año 2000, 1800 a.C. aproximadamente, y la historia de los hijos de Abraham pues en el año 1800 también antes de Cristo. El caso, te comento ahora la historia de los hijos de Jacob, que es el nieto de Abraham, uno de los nietos de Abraham. Jacob tuvo, como digo, 12 hijos, las 12 tribus de Israel, y uno de ellos, José, fue vendido por sus hermanos a Egipto, ¿de acuerdo? Este José cayó en gracia en la corte del faraón y bueno, pues lo nombraron, fue el segundo del faraón de Egipto. Posteriormente hubo una hambruna muy grande en Canaán, en Israel, y todos los hermanos de José, junto con su padre, con Jacob, fueron a Egipto, ¿de acuerdo? Y ya te contaré, aunque ya lo sabrás, qué pasó posteriormente y cómo salieron todos de Egipto. Ya aquí hablamos de Moisés y todo esto, ¿vale? Pero nos quedamos aquí en el año 1800 antes. Bueno, la venta de José a los hermanos, a los egipcios, fue en el año 1781 a.C., ¿vale? 1781. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué sucede en esta época en otras partes? Bueno, en el año 1750 hablamos ya del Código de Hammurabi, volvemos a Mesopotamia. ¿Por qué? Porque ya había surgido en el año 1700 también el imperio paleo-babilónico. Los sumerios habían dejado de ser los importantes e incluso los acadios, que en el año 2300 impusieron el reino de Akkad. El imperio acadio cayó 500 años después, en el 1800, que no lo he mencionado. Así que en el 1800, cuando cae el imperio acadio, nace en Mesopotamia el imperio paleo-babilónico, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Pues donde al principio estaban los sumerios mandando, luego mandaron los acadios un poquito más al norte de Mesopotamia y finalmente otro poquito más al norte empezaron a mandar los paleo-babilónicos, es decir, Babilonia, la ciudad de Babilonia. Así las cosas, en el año 1750, como te decía, estamos hablando del Código de Hammurabi, estamos hablando de época paleo-babilónica, ¿de acuerdo? Estamos hablando de Babilonia. Todavía falta muchísimo para la Babilonia en la que se escribió en la Biblia, el Antiguo Testamento, porque estamos hablando del año 500 y pico antes de Cristo, faltan 1000 años, pero en el 750 ya hablamos de datos históricos. En Babilonia hablamos del Código de Hammurabi, ¿de acuerdo? El primer código de leyes de la historia, ¿de acuerdo? Aunque hay algo previamente, pero bueno, tiene el honor de ser el primero. Y ya para finalizar el vídeo, en el año 1700 a.C., termina la época en Creta, termina la época protopalacial, ¿de acuerdo? No se sabe bien si por algún terremoto caen los palacios, el palacio de Nosos, aunque se reconstruyeron muy rápido. Y esto es en cuanto a Creta, y nace en la parte porque estamos hablando siempre de Mesopotamia, Creta y Egipto, y Grecia. Pues en Grecia aparece la cultura micénica, en Micenas, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de los aqueos. Los aqueos pues son los que nos cuentan el mito de la guerra de Troya, la Ilíada, la Odisea. Así que lo vamos a dejar aquí. Fíjate qué historia tan fascinante, desde el inicio de las ciudades en Mesopotamia,
el inicio de la cultura europea en Creta, hasta que hemos visto en el año 3000 aparecen los cretenses y su cultura cretominoica del 3000 termina cayendo en el 1700, 1800 aproximadamente, que es cuando nace la cultura micénica. Lo vamos a dejar aquí porque, aunque aún falta un tiempo para la guerra de Troya, que es aproximadamente en el año 1200 a.C., pero ya estamos en los albores, faltan 500 años, pero se va aproximando, ¿de acuerdo? Y es que hasta el momento de la guerra de Troya es cuando podemos hablar, cuando estamos hablando de que existe, continúa la mitología griega. A partir de la guerra de Troya termina la mitología griega, han muerto los dioses, los semidioses, los héroes, y el hombre tiene que caminar solo en la tierra, ¿de acuerdo? Así que bueno, todavía queda un poquito, por eso que os decía que bueno, hasta el año 1000, 1200, 1000, estamos hablando, bueno, hay mucha mitología, y por eso no sabemos si la figura tan fascinante de Abraham, bueno, es histórica, no hay evidencias, es mitológica, bueno, no se sabe, pero es una figura, la de Abraham, apasionante, porque es de donde nacen las religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿de acuerdo? Todos nacen de Abraham. ¿Por qué? Porque los cristianos y los judíos dicen que a Abraham se le apareció Yahvé, el Dios cristiano y judío del Antiguo Testamento, el padre de Jesús, y los musulmanes dicen que quien se apareció a Abraham fue Alá, ¿de acuerdo? Y todas las religiones monoteístas, estas tres, dicen que su Dios prometió a Abraham la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra de la actual Israel y Palestina, y ahora comprenderás efectivamente por qué tienen los problemas que hoy tienen. El nacimiento del conflicto, aunque en esta época no había un gran conflicto, pero el nacimiento, el rememorar históricamente, el retrotraerse históricamente en el problema israelí-palestino, hay que retrotraerlo hasta esta época, ¿de acuerdo? Y se retrotrae hasta esta época, de hecho, y bueno, según una parte u otra, sea la interesada, te llega a decir que es que Alá prometió a Abraham esa tierra, o que Yahvé, el Dios cristiano o judío, prometió a Abraham esa tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra de leche y miel, ¿de acuerdo? Así que bueno, lo dejo aquí en el año 1700 a.C. aproximadamente. Me parece una historia apasionante la de Abraham, pero la damos ya por superada, y en el siguiente vídeo te cuento más, ¿vale? Pues venga, nos vemos.